Cuando el primer F-16 suministrado por Occidente llegó a Ucrania en agosto de 2024, muchos lo consideraron un posible factor decisivo en la guerra. No, el F-16 no ganaría la batalla por Ucrania, pero permitiría a los pilotos ucranianos realizar operaciones antes imposibles. La antigua flota de aviones soviéticos de Ucrania ha operado sus F-16 eficazmente, aunque no como esperaban Occidente o Rusia. Las tácticas aéreas occidentales no funcionan en el duro campo de batalla ucraniano, por lo que Ucrania tuvo que adaptarse como ya lo ha hecho en su lucha contra las fuerzas de Vladimir Putin. Pilotos ucranianos emplean tácticas ingeniosas para superar defensas aéreas rusas. Aprendimos sobre esas tácticas y por qué el enfoque occidental de usar aviones de combate no funciona, según un piloto en un video reciente de la Fuerza Aérea de Ucrania. Ese piloto, según Warzone o TWZ, sería de la generación más antigua de pilotos de combate de Ucrania y explica que las tácticas enseñadas antes de los F-16 no eran las que necesitaban. Al volver a casa, enfrentamos la realidad, dijo el piloto y agregó: las tácticas que aprendimos no eran adecuadas para esta guerra, que es muy diferente. A simple vista, esto parece una afirmación extraña. El F-16 difícilmente es una plataforma aérea nueva, según Lockheed Martin, que fabrica el avión. El F-16 fue concebido por primera vez a principios de la década de 1970, y los modelos iniciales entraron oficialmente en servicio justo cuando comenzaba la década de 1980. Eso hace que el avión sea tan antiguo, o más, que los que Ucrania tenía antes de la invasión de Putin. Con casi 50 años de experiencia, los instructores de la OTAN que capacitaron a pilotos ucranianos sabían exactamente cómo debían usarse los aviones. Y en el aspecto técnico, esa suposición sería correcta. Los problemas de Ucrania no se deben a la falta de capacitación de sus pilotos en nuevos aviones. Surgieron porque las tácticas que la OTAN les enseñó no sirven para la guerra que Ucrania libra contra Rusia. ¿Por qué es eso? El problema era que las tácticas de la OTAN suponen que el piloto del F-16 ya cuenta con superioridad aérea establecida por sus aliados en la zona de guerra. La superioridad aérea se definió en una edición de abril de 1931 de la Real Fuerza Aérea Trimestral, con la publicación diciendo que la superioridad aérea es lograr libertad operativa para nuestras aeronaves y negarla al enemigo. El medio aclaró que esto no implica que una fuerza aérea esté agotada o que la otra tenga dominio total. La superioridad aérea permite que un bando complete misiones porque su fuerza aérea es más grande o mejor que la del enemigo. El bando superior enfrenta poca amenaza de la fuerza aérea rival. Poco ha cambiado desde que se dio esa definición hace casi un siglo. Ucrania carece de superioridad aérea frente a Rusia. Esto muestra el impacto en los F-16 de Ucrania, según la misión descrita por el piloto en el video mencionado. El piloto dijo que la mayor dificultad fue la amenaza aérea enemiga, que les impidió cumplir la misión. La presencia de una amenaza aérea enemiga demuestra que Ucrania no tiene superioridad aérea en su territorio, lo que, a su vez, significa que las estrategias enseñadas a los pilotos del país por sus instructores de la OTAN no funcionarán del todo. El piloto explica que Ucrania no siguió las estrategias tradicionales de la OTAN y dice: trabajamos en grupo de 3 aviones y forzamos al enemigo a lanzar 2 misiles desde distintas direcciones. Como resultado, le dimos a nuestro avión de ataque la oportunidad de destruir el objetivo y permitimos que todo el grupo regresara sano y salvo a la base aérea, de vuelta con nuestras familias y escuadrón. El Interés Nacional añade un poco más. En su informe sobre la declaración del piloto, señala que los pilotos occidentales suelen tener superioridad aérea donde vuelan, lo que ha hecho que adopten doctrinas de entrenamiento basadas en esa superioridad, aunque no exista. Las tácticas de la OTAN no son tan efectivas como Ucrania las necesita. Y tristemente, es poco probable que Ucrania logre una superioridad aérea total sobre su territorio en un futuro cercano. En gran parte, esto se debe a que el país no tiene una fuerza aérea lo bastante grande para lograr esa superioridad. El Directorio Mundial de Aeronaves Militares Modernas, o WDMMA, destaca eso. El WDMMA informa en su inventario de la Fuerza Aérea Ucraniana 2026 que Ucrania cuenta con 261 unidades activas en su fuerza aérea, lo que presumiblemente incluye los aviones de combate que Ucrania ha recibido de sus socios occidentales, aunque esas aeronaves permiten a Ucrania realizar una amplia gama de operaciones, incluidas las relacionadas con ataques, logística, apoyo y misiones especiales. Su número es simplemente demasiado pequeño para cubrir toda Ucrania.
Sin garantizar que puedan superar la fuerza aérea y defensas aéreas rusas, Ucrania tiene 105 aeronaves de combate o ataque, no todas activas, aunque no es débil como potencia aérea. Según el medio, Ucrania está en el lugar 30 de 129 servicios aéreos, pero sus cifras no son suficientes. Rusia tiene muchas más aeronaves. Además, llena las zonas de Ucrania que ocupa con defensas aéreas que hacen que cualquier incursión sea una propuesta peligrosa. La WDMMA publicó un informe sobre la Fuerza Aérea Rusa para 2026. La diferencia en cifras es sorprendente. La organización dice que Rusia tiene 3.677 aeronaves en su inventario activo, lo que hace que su fuerza aérea activa sea aproximadamente 14 veces más grande que la que Ucrania puede desplegar. La WDMMA ubica a la Fuerza Aérea Rusa como la tercera más fuerte. Por ello, Rusia debería haber logrado superioridad aérea en Ucrania, pero no lo ha hecho. Y eso es otra cosa que hace que la guerra en Ucrania desafíe cualquier expectativa que la doctrina occidental tradicional podría haber establecido para ella. El Diario de Defensa del Reino Unido destacó en marzo de 2025 que Rusia no ha conseguido la superioridad aérea sobre Ucrania, pese a su mayor cantidad de aviones. La situación para Rusia es tan crítica que ha tenido que usar aviones tácticos como el Su-34 solo para lanzar misiles y bombas a Ucrania desde lejos de las líneas enemigas. Ucrania ha demostrado habilidad para destruir aviones rusos en su territorio, incluso sin usar sus propios aviones. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 434 aviones, 347 helicópteros y 1.269 unidades antiaéreas desde la invasión de Putin. Eso habría ayudado a que Rusia lograra su superioridad aérea, pero ahora ninguno de los participantes la tiene como se esperaba. La fuerza numérica de Rusia no se ha notado, pues ahora mantiene sus aviones lejos de las fuerzas ucranianas. Ucrania no ha logrado la superioridad aérea que supone el entrenamiento de F-16 de la OTAN, pues carece de suficientes aviones y Rusia mantiene fuertes defensas aéreas. Pese a sus grandes pérdidas, Ucrania también tuvo dificultades al aprender a usar los F-16. El piloto resalta la diferencia entre el entrenamiento de la OTAN y lo que pasa en Ucrania. Los pilotos de Ucrania enfrentaron varios desafíos desde el momento en que entraron en las cabinas de sus nuevas aeronaves, y sus instructores describieron las condiciones realmente difíciles que enfrentaron los pilotos en entrenamiento de Ucrania. El aviador más experimentado comenta que los pilotos tuvieron que aprender nuevo equipo y reglas de vuelo, especialmente en el espacio aéreo civil, diferentes a las que conocían. Además, en la cabina trasera había un instructor que no entendía ni una palabra de ucraniano. TWZ informa que la comunicación era en un inglés de aviación poco común. Los pilotos afirman que estos problemas eran inevitables. Los instructores de la OTAN usarían el inglés como idioma universal por su enfoque occidental. Tampoco se podía esperar que aprendieran ucraniano a tiempo para enseñar lo que los pilotos de Ucrania necesitaban saber en un corto periodo. Mucho menos, aprender el idioma lo suficientemente bien como para comunicar adecuadamente sus puntos, mientras enseñan a personas a volar en aviones que pueden moverse a aproximadamente el doble de la velocidad del sonido. Fue agotador, admite el piloto, pero teníamos un objetivo. Sabíamos que nos esperaban en casa y que el enemigo bombardeaba nuestras ciudades y capturaba territorio, así que apretamos los dientes hasta el final y continuamos en este camino. Quizás los problemas de comunicación se sumaron a los desafíos que enfrentaron los pilotos ucranianos con el uso de sus F-16. Sin embargo, la diferencia entre lo que la OTAN supone y la realidad en Ucrania fue el mayor problema. Ese desafío empeoró porque Rusia puede usar al máximo su fuerza aérea en el territorio que le quitó a Ucrania. El piloto dice que Rusia sigue siendo una amenaza para Ucrania con F-16 por sus diversos cazas interceptores. Incluyen los modelos MiG-31, Su-35 y Su-57, aunque estos aviones no ingresan a Ucrania tan frecuentemente como se pensaba al inicio de la guerra. Son un gran problema para los pilotos ucranianos de F-16 en los territorios ocupados donde planean atacar. Pueden permanecer en la zona de combate a gran altura, esperando nuestros ataques, pero nosotros no tenemos esa oportunidad, dice el piloto. Combina estos cazas rusos con defensas aéreas capaces de derribar F-16 si se acercan mucho. Y eres otra razón por la que Ucrania no puede usar los F-16 como la OTAN. Las defensas rusas son tan fuertes que es difícil lograr superioridad aérea, incluso en pequeñas zonas. Con todos estos problemas por delante, Ucrania podría haber tirado la toalla con su proyecto de F-16,
pero esa no es la forma ucraniana, ya que siempre encuentra la manera de hacerlo. Ucrania supo adaptarse ante la adversidad. Hubo que replantear cada estrategia enseñada, y los pilotos ucranianos idearon formas ingeniosas para causar daño con sus F-16, aunque no sigan el entrenamiento de la OTAN para causar ese daño. ¿Qué hacen diferente los pilotos ucranianos de F-16? Volar a baja altitud es una parte fundamental de su estrategia replanteada, volviendo al punto que mencionó el piloto sobre la capacidad de Rusia para mantener sus aviones en modo de espera a gran altitud dentro de la Ucrania ocupada. El piloto dice que las defensas aéreas rusas son igual de peligrosas, aunque un piloto ucraniano evada sus aeronaves, ya que aún deben preocuparse por los misiles tierra-aire. Volar a menor altitud suele ser la solución, ya que hacerlo dificulta mucho más que los radares de defensa aérea rusos identifiquen a los F-16 entrantes, además de dificultar que los sistemas de guiado de misiles logren fijar y rastrear sus aviones en vuelo. El show militar dice que esas dificultades se deben a varios factores. El ruido de fondo creado al volar cerca del suelo puede confundir los sistemas en los que Rusia confía para identificar a los F-16 entrantes. En algunos casos, volar cerca del suelo también bloquea el tipo de señales de radar claras que hacen posible rastrear objetivos aéreos cuando esos objetivos están en espacio abierto. Volar bajo implica riesgos, pues un error puede causar un accidente. El vuelo a baja altitud no es una forma infalible de esquivar defensas aéreas rusas, según el piloto. Debemos usar tácticas de maniobra cuando aeronaves enemigas se acercan, nos apuntan y lanzan misiles aire-aire. Aún así, con capacidades limitadas, cumplimos la misión. Sabemos que es arriesgado, pero la estrategia suele funcionar. Es posible que los pilotos de F-16 de Ucrania sigan el ejemplo del éxito de los operadores de drones al enfrentar defensas aéreas rusas. En mayo de 2023, el Centro de Análisis de Políticas Europeas, o CEPA, escribió un artículo en el que discutía un ataque con drones que había ocurrido recientemente contra Moscú. No se confirmó que Ucrania fuera el atacante, aunque era probable que lo fuera quien realizó el ataque. Moscú sabía que los drones son difíciles de interceptar porque vuelan lento y bajo, lo que complica el trabajo de las defensas aéreas rusas, según CIPA. Ucrania aprovecha sus drones para posicionar los F-16 donde los necesita. Aunque los mantienen fuera del alcance de los radares de defensa aérea de Rusia, probablemente esta no sea una estrategia perfecta. Los drones tienen firmas de radar mucho más pequeñas que incluso el avión de combate que vuela más bajo. Debido a que están hechos de materiales como plástico y funcionan con motores pequeños que emiten firmas térmicas mínimas, dice CIPA. Además, son más maniobrables en el contexto de evadir misiles entrantes. El vuelo a baja altitud sigue siendo una debilidad en la defensa aérea rusa, y Ucrania la aprovecha cada vez más con sus F-16. No todos los despliegues de F-16 ucranianos requieren que los pilotos del país evadan las defensas aéreas rusas. En algunos casos, esos pilotos buscan activamente los misiles rusos. En otra táctica notable empleada por Ucrania, los F-16 del país a menudo vuelan como parte de grupos más grandes. Los F-16 actúan como escoltas y señuelos para proteger aviones que transportan bombas de precisión en misiones de ataque, según The Military Show. En vez de evitar defensas aéreas rusas, los F-16 escoltas se exponen a aeronaves enemigas, obligando a Rusia a dispararles misiles en lugar de a otras aeronaves. Eso causará la mayor parte del daño al objetivo elegido por Ucrania y hará que Rusia desperdicie recursos. El agotamiento de misiles es un beneficio secundario de estas operaciones, pues facilita futuros ataques aéreos si no se reponen esos arsenales. Tal vez recuerdes la cita del piloto sobre cómo Ucrania usa 3 aviones para superar la defensa aérea rusa, mencionada antes en el video. Esa misión mostró la estrategia del F-16 en acción. El peligro, entonces, parece ser parte del curso para los pilotos de F-16 de Ucrania, sin el beneficio de la superioridad aérea que se asume bajo el entrenamiento de la OTAN. Los pilotos ucranianos deben volar bajo y usarse como señuelos para que sus F-16 sean tan decisivos como se esperaba al llegar. Con ese riesgo puede haber gran recompensa o tragedia. Como dijo Euromaidan Press en noviembre, Ucrania perdió 4 de sus F-16 durante los primeros 10 meses de operaciones con los aviones. Cada una de esas pérdidas parece haber servido como una experiencia de aprendizaje, ya que Ucrania no sufrió pérdidas entre junio y noviembre de 2025. 4 F-16 derribados es poco sorprendente. Al considerar el gran peligro que enfrentan los pilotos ucranianos por sus ingeniosas estrategias, no solo destaca su habilidad, sino que, como indica TWC, Ucrania también mantiene sus F-16 en constante movimiento para reducir bajas. Esto parece ser otra ruptura con la doctrina de la OTAN,
ya que la mayoría de los países mantienen sus aviones de combate en hangares dedicados, o, en el caso de aquellos que tienen portaaviones, en el mar y listos para ataques. Ucrania opera distinto, moviendo sus F-16 y usando pistas no convencionales, probablemente autopistas según TWZ, para lanzar a sus pilotos. El piloto explica este punto de la estrategia ucraniana. Gracias a nuestro profesionalismo, flexibilidad e ingenio, podemos retirarnos de la batalla y posicionar nuestro equipo donde el enemigo no lo espera. Completamos tareas en un aeródromo y poco después nos desplegamos en otro. Un F-16 que siempre está en movimiento es un F-16 que Rusia tiene dificultades para atacar cuando está en tierra. Podemos añadir imprevisibilidad al apetito de Ucrania por asumir más riesgos al evaluar sus tácticas con los F-16. Por supuesto, este cambio táctico no significaría mucho si Ucrania no estuviera obteniendo resultados después de que sus pilotos adaptaron lo que aprendieron de sus instructores de la OTAN al campo de batalla ucraniano. Pero si hay algo que Ucrania puede mostrar como resultado de su gran ingenio, son los resultados. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, los F-16 del país han interceptado con éxito más de 1.300 misiles y drones rusos desde su introducción en Ucrania hasta noviembre de 2025. Esa cifra equivale a unas 86 interceptaciones mensuales en promedio. En estos casos, Ucrania está usando sus F-16 en una capacidad defensiva, lo que significa que sus pilotos rara vez tienen que preocuparse por los tipos de problemas mencionados en este video. Ucrania también logra más éxitos en ataques a objetivos terrestres en territorios ocupados. The Military Show informa que los F-16 ucranianos han destruido más de 300 objetivos terrestres como puestos de mando, depósitos de municiones, instalaciones logísticas y estaciones de control de UAV hasta noviembre. Estos ataques no habrían sido posibles si Ucrania no hubiera aprendido a usar sus F-16 tras ver que las estrategias de superioridad aérea de la OTAN no funcionaban. El futuro podría ser similar, pues TWZ indica que Ucrania recibirá 87 F-16 prometidos por socios occidentales en Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Bélgica. Bélgica ha causado el mayor retraso en la entrega de estos aviones. Ese país espera recibir F-35 de Estados Unidos para reemplazar sus viejos F-16, pero han tardado mucho en llegar. En octubre de 2025 llegó el primer lote de F-35 a Bélgica, casi 7 años después de la compra. Esto podría indicar que Ucrania recibirá parte de los 30 F-16 prometidos por Bélgica en 2026. Más F-16 dan más oportunidades para las operaciones que Ucrania ha perfeccionado en un año. Ucrania quizá no actúe como la OTAN, pero la guerra tampoco ha ocurrido como la OTAN esperaba. Una cosa es segura, las estrategias de los F-16 de Ucrania son efectivas, y Rusia está pagando el precio en posiciones perdidas, equipo, drones y misiles. A medida que avance, 2026, Rusia podría enfrentar más problemas además del aumento de F-16 en Ucrania. Los cazas suecos Gripen podrían llegar a Ucrania este año, junto con otras armas que harían a Ucrania una fuerza de ataque más poderosa. Descubre más sobre estas armas en nuestro video y suscríbete al programa militar para información de tácticas avanzadas de Ucrania. Gracias por vernos.